Para entender qué es la resonancia, vamos a pensar en un péndulo oscilando. Un péndulo no es más que una masa colgando de una cuerda. Si despreciamos el peso de la cuerda, podemos suponer que toda la energía del péndulo se encuentra en su masa, pero esa energía puede estar en dos estados distintos, dependiendo del lugar exacto en el que se encuentre la masa en cada instante. En estos casos, cuando la pesa está más a la derecha o más a la izquierda, toda la energía del péndulo es energía potencial, es decir, energía que tiene la masa por estar a cierta altura. En cambio, cuando la pesa está en el punto más bajo, que es cuando la cuerda está vertical, no le queda nada de energía potencial, ya no tiene energía por estar a cierta altura. Toda esa cantidad de energía potencial que tenía hace un instante se ha transformado en otro tipo distinto de energía cinética. La energía cinética es la energía que tienen los objetos por estar moviéndose. Cuanto más deprisa se mueven, más energía cinética tienen. Así que en un péndulo, la energía está cambiando constantemente entre dos estados, de energía potencial a cinética y de cinética a potencial. Así que a cualquier objeto al que le metamos un poco de energía para que vibre, vibrará a una frecuencia concreta, que depende de cómo sea ese objeto, pero siempre a la misma frecuencia. Da igual que le metamos mucha energía o poca energía. La frecuencia de vibración siempre será la misma. Si le metemos mucha energía, las vibraciones serán grandes, y si le metemos poca energía, las oscilaciones serán pequeñas. La frecuencia a la que vibran los objetos libremente se llama frecuencia natural, o también frecuencia de resonancia, porque los objetos solo pueden entrar en resonancia a su frecuencia natural. Cuando un sistema entra en resonancia, pueden pasar dos cosas. O bien el sistema se rompe, o bien el rozamiento es capaz de sacar tanta energía como entra, y las oscilaciones dejan de crecer. Normalmente, cuando sucede esto último, las oscilaciones son muchísimo más grandes que las que habría sin resonancia. Y ya sabemos qué es la resonancia. Ahora vamos con la resonancia eléctrica. Antes he dicho que el péndulo puede almacenar energía de dos formas distintas, mediante energía potencial gravitatoria, que es una variable de salto, y mediante energía cinética, que es una variable de paso. Pues en electricidad disponemos de dos elementos capaces de acumular energía: el condensador, que funciona con potencial eléctrico, una variable de salto, y la bobina, que funciona con intensidad de corriente, una variable de paso. Esto hace que al conectar una bobina con un condensador cargado, la energía empiece a pasar del condensador a la bobina y de la bobina al condensador, siempre a una frecuencia concreta, la frecuencia natural de oscilación, que depende de los valores de la inductancia y la capacitancia. Así que lo que sucede en el interior de un circuito LC es lo mismo que pasa en un péndulo simple. Es cierto que en el circuito no vemos nada moverse, pero la energía está verdaderamente oscilando entre la bobina y el condensador. Si conectamos nuestra bobina y nuestro condensador a una fuente de corriente alterna, pueden pasar dos cosas: que la frecuencia de la alimentación sea la misma que la frecuencia natural del circuito, en cuyo caso entrará en resonancia, o lo que pasa la mayoría de las veces, que la frecuencia de la fuente no coincida con la frecuencia natural del circuito, en cuyo caso no habrá resonancia. Pero, ¿qué cosas le pasan al circuito cuando entra en resonancia? Pues cuando un circuito entra en resonancia, lo que pasa, al igual que con el péndulo, es que las oscilaciones son lo más grandes posibles. Si pensamos esto mismo aplicando la ley de Ohm, nos damos cuenta de que para que las oscilaciones de corriente eléctrica sean lo más grandes posibles, tiene que suceder que lo que se opone al paso de corriente, que es la impedancia, sea lo más pequeña posible. Así que, en electricidad, la resonancia se da cuando la impedancia es mínima. ¿Cómo podemos hacer que la impedancia sea mínima si el condensador es el que es y la bobina es la que es? Pues cuando hablamos de resistencias no podemos hacer nada, pero cuando hablamos de bobinas y condensadores sí, porque tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva dependen de la frecuencia de alimentación. Pero más interesante aún es saber que, como cada uno hace lo opuesto del otro,
sus efectos se anulan. Resulta que justo en los momentos en los que el condensador se está cargando de energía, es cuando la bobina se está descargando de energía. Y cuando es la bobina la que se está cargando, es el condensador el que se está descargando. Esto provoca que haya un constante trasiego de energía entre la bobina y el condensador, del que no se entera el resto del circuito. Están tan ocupados pasándose energía el uno al otro y el otro al uno, que no pueden entregar energía a los demás elementos del circuito, y tampoco pueden absorber energía del resto de elementos del circuito. Así que es como si no estuvieran. Esto sucede siempre que en un circuito hay inductancias y condensadores. Pero cuando las impedancias no son igual de grandes, uno de los componentes sí será capaz de interactuar, en parte, con el resto del circuito. Dado que la impedancia de la bobina y la impedancia del condensador cambian según cambia la frecuencia, aunque cada uno cambia de un modo distinto, siempre podremos ajustar la frecuencia de alimentación hasta que las impedancias de la bobina y del condensador sean igual de grandes. En ese momento, la impedancia del conjunto formado por la bobina y el condensador se hace nula, porque ya no les hacen nada al resto del circuito. Así que si la impedancia es cero, la corriente, según nos dice la ley de Ohm, se hace infinita. Dicho de otro modo, si las impedancias de la bobina y el condensador son igual de grandes, el circuito entra en resonancia, y entonces la intensidad de corriente se hace infinita. Obviamente, en el mundo real esto no pasa. La corriente nunca es infinita, porque en el mundo real todos los circuitos tienen resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica, por pequeña que sea, limitará la intensidad de corriente. La resistencia hace en el circuito eléctrico lo que el rociamiento hacía a nuestro péndulo. Saca energía para que las oscilaciones no crezcan indefinidamente. Si la resistencia es muy pequeña, la intensidad de corriente será muy grande y el circuito se quemará.